Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Perdón, sean ustedes bienvenidos a su clase de bienes de hoy, martes 20 de octubre, después de una ausencia del día miércoles de la semana pasada. Como vamos bien en el ritmo, no hay problema al menos de tener que recuperar porque eh, hemos tenido un buen tiempo y vamos al día con nuestros contenidos. Y bueno, desearles que este inicio de semana haya sido bueno. Ya estamos en una semana también importante para nuestro país, ¿ah? Que va a tener un plebiscito constitucional este día domingo que se acerca para decidir si efectivamente quiere ir a una nueva constitución o quiere mantener la actual. ¿Ah? Es, eh, es la parte que yo encuentro que es importante, que nosotros debemos destacar, ¿no? Un poco haciendo allí una diferencia fundamental en lo que ocurrió este domingo, que en el fondo ahí no es lo trascendente es el ejercicio de la democracia, ¿cierto? Que debe ocurrir este domingo, cualquiera que sea el resultado, tanto que se va hacia la fórmula del apruebo o sobre la fórmula del rechazo, ambas habrán sido un ejercicio de la democracia y desde ese punto de vista es positivo. ¿Mm? Bueno, fuera de eso también tuvimos una reunión con las autoridades de la escuela, las cuales sean, digamos, primero, bueno, se dieron algunos lineamientos, cómo vamos con la acreditación, porque ustedes saben que la universidad debe reacreditarse cada cierto tiempo, también lo tiene que hacer la escuela, y para eso hay que ir viendo cómo están los compromisos que uno mismo adquiere, ¿eh? Algo que en lo personal puedo rescatar de la acreditación, que son procesos en los que al menos hasta el sistema antiguo, no sé, del nuevo, eh, cada institución se plantea a sí mismo, por decirlo así, desafíos y bueno, tiene que ser responsable de cumplirlos, ¿eh? Es importante desde ese punto de vista la universidad eh, que hace sus esfuerzos para poder cumplir las metas que a sí mismo se plantea. Eso nos lleva también al análisis nuestro, ¿cierto? De decir, ¿cuáles son las metas que yo mismo me impongo y quién sería mi entidad acreditadora de que las metas que me puse las he cumplido? Eso es importante, ¿eh? Por eso por allí en el mundo de la orientación vocacional, en el mundo de la psicología, ¿ah? Eh, incluso de los coach que le llaman ahora, ¿ah? A uno le enseñan a planificar, pero a escriturar esa planificación, cosa que después yo mismo pueda certificar que he cumplido, ¿no? Por ahí este fin de semana justo me tocó ver una película antigua, pero la estaban repitiendo, de trabajan dos potentes del cine, Jack Nicholson y Morgan Freeman. Entonces son dos personas mayores, adultas, que han sido diagnosticadas ya de... Ha llegado a su sentencia ejecutoriada de despedirse de esta vida. Y hacen una lista. Y en esa lista entonces están anotadas las cosas que ellos quieren hacer antes de que pierdan ese último aliento de vida, ese último latido de corazón, esa última pulsación de la sangre, hasta que el cuerpo se duerme. ¿No? Yo creo en eso, creo en que el cuerpo se duerme. ¿Ah? Despertar a otra vida, en mi caso yo creo que sí, que despertamos a otra vida, ya no en cuerpo, en nuestra alma. Algunos pensarán que bueno, hasta allí llegamos, ¿no es cierto? Y ahí se acaba todo. Bueno, pero en cualquiera de los dos casos
hay un punto en el que efectivamente este cuerpo en el que estamos va a dejar de existir, ¿cierto? Y bueno, entonces no sería malo, ¿eh? Ver qué es lo que queremos hacer en nuestros próximos días, en nuestros próximos meses, en nuestros próximos años, qué queremos llegar a ser antes de titularnos, qué queremos llegar a ser antes de que llegue el final de este año, cómo quiero ser antes que termine la pandemia, en fin, una meta y un plazo, una meta y un plazo, una meta y un hito que marque el momento en que yo voy a decir, bueno, a ese día yo tengo que llegar en tal condición. ¿Ah? Acaba de llamar ahí un amigo que muy contento, le aprobaron su crédito hipotecario. ¿Ah? Estaba dificultado ahí, estaba con dificultades porque la tasa de interés, el monto y una serie de requisitos que hay que cumplir hoy día para poder adquirir una casa. Pero bueno, se había puesto metas, se puso metas de ahorro, se puso momentos en los que tenía que tener cierta cantidad, en las cosas que debía hacer, y bueno, se fueron cumpliendo y hoy día, ven, martes 20 de octubre, el banco le dice ya estamos ok, aprobado su crédito. Así que ahora hay que pensar, le decía yo, en la inauguración, por cierto, a pensar en la inauguración, entiendo que le van a entregar por ahí por febrero, pleno verano, así que qué bonito comenzar el año con casa nueva. Bueno, así funciona, así funciona. Uno hace el plan, trabaja por ese plan y ese plan se cumple. ¿Mm? La gente a veces piensa que los planes no se cumplen y yo creo que no es así. ¿Ah? Yo creo que no se trabajó suficiente por el plan. El plan no solo exige, y aquí creo que quiero que lo tomen con cuidado, no solo exige que haya trabajo, tiene que haber creatividad. ¿Mm? Yo en lo personal hago eso. ¿Ah? Si tengo un plan, bueno, generalmente lo escribo. Entonces digo ya, yo quiero a tal fecha tener tal estado de situación. Y entonces, no solo tengo que seguir trabajando, lo que sigo trabajando en el fondo es como muy lineal. Tengo que ser creativo, porque para llegar a lo que quiero, no solo tengo que hacer, en este caso, por ejemplo, invento, trabajar. A lo mejor también tengo que compartir, a lo mejor tengo que contactar, a lo mejor tengo que, no sé, inscribir. ¿Ah? Por ejemplo, quiero estar en marzo del próximo año bailando tango, por decir una cosa. ¿Ah? Bailando tango. Supongamos que estoy inventando una historia, que, no sé, se casa alguien importante, entonces te dice, yo ese día quiero ir y quiero lucirme bailando un tango. Bueno, tiene que trabajar para eso, porque las clases de tango no son gratis, hay que pagarlas. ¿Ya? Entonces, tengo que trabajar, tengo que tener ese ingreso, tengo que pagar, tengo que buscar una escuela, porque la escuela de tango no va a llegar a mí por obra del destino, yo tengo que buscar. Seguramente voy a encontrar varias, no sé si me gustan o no, tengo que ver, comparar, para eso tengo que hacerme tiempo, porque después dice, es que nunca tuve tiempo para hacerlo. Esa es una excusa, tiempo tuve. El problema es que yo no fui y me organicé y fui ya, hoy día voy y resuelvo esto. Entonces, así funciona. Y el plan se construye, se trabaja con creatividad y se alcanza el resultado. ¿Ah? Yo decidí que tenía que modificar los muebles de mis libros. Si ustedes se fijan, este está vacío porque va a ser modificado, pero no planifiqué bien. Y entonces resulta que ahora tengo que hacerme un tiempo para ir a comprar materiales y ver cómo se hacen los cambios y todo. Las cosas son así, ¿ven? Si uno tiene un plan, tiene que trabajar y ser creativo para ello. Así que los invito a planificar. No planifiquen todavía, obviamente, el despedirse de esta vida. Planifiquen de qué es lo que quieren hacer en el próximo tiempo. Hablemos así, en el próximo tiempo. ¿Dónde queremos estar? ¿Cómo queremos estar? ¿Ah? Y trabajemos con creatividad para ello. Bien, vayamos con lo nuestro. Estábamos viendo hasta la semana pasada
los sistemas de protección, y hoy día tendríamos que comenzar con un sistema de protección. Ya sabemos que cuáles son los tres estatus cuya protección deseamos. Queremos proteger el dominio, queremos proteger la posesión, queremos proteger la mera tenencia. ¿Qué es lo que queremos proteger? Queda un poquito ahí medio, porque este lo vemos menos. ¿Por qué? Porque en el próximo curso empieza el análisis más detallado de aquellas obligaciones que nos dejan en posesión. Hoy día vamos a comenzar con la protección del derecho, porque este es un hecho y este es un derecho personal, ¿cierto? Que nos deja allí en mera tenencia. Pero aquí vamos a hablar del derecho. El derecho de dominio, cuya acción más pertinente, le decíamos la semana anterior, podría ser una protección constitucional. Y esa protección constitucional está en la famosa acción de protección, ¿cierto? Acción de protección del artículo 20 en relación con el artículo 19, numeral 24, es lo básico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allí efectivamente si sufrimos una perturbación, una amenaza o una privación de nuestro derecho de propiedad, ya sea en su esencia, ya sea en sus facultades de uso y goce y disposición, entonces podemos recurrir a la magistratura que señala la ley, que en este caso es la Corte de Apelaciones respectiva, y presentar nuestra acción de protección, ¿cierto? Que comúnmente la suelen llamar allí en la prensa el recurso de protección, nosotros le llamamos porque los constitucionalistas nos han enseñado que es más propio hablar de una acción constitucional, ¿cierto? Y digamos, en conjunto con los procesalistas que nos han enseñado que no es un recurso, porque no se recurre de una resolución, no se impugna una resolución, sino que aquí lo que directamente la Constitución nos dice es si te privan, te perturban, te amenazan en tu derecho de propiedad, puedes venir a mí, que yo soy la justicia, y te daré justicia restableciendo el imperio del derecho. Bien, bueno, en este punto específico está entonces la propiedad. Así que hay todo un desarrollo jurisprudencial enorme de la acción de protección en lo que se refiere a la protección de la propiedad. ¿Por qué? Por algo que nosotros ya hemos venido conversando a lo largo de este curso. El concepto de propiedad se ha ido ampliando de manera importante. Nosotros antes hablábamos de una propiedad a lo mejor más limitada a lo corporal, a esa propiedad que siempre nosotros la identificamos un poco a lo romano, con lo tangible, con lo tocable, ¿cierto? Pero de a poco, el mismo código ya fue diciendo en el 583 sobre las cosas incorporales, hay también una especie de propiedad. Quiere decir que la propiedad no solo la tenemos sobre las cosas corporales que podemos percibir por nuestros sentidos, sino también sobre las incorporales, y que según el código nuestro, las incorporales son los derechos, tanto reales como personales. Pero la Constitución amplió esto en el 19, número 24, cuando la Constitución asegura a todas las personas a la propiedad sobre toda clase de bienes. Eso provocó, obviamente, que en el contenido jurisprudencial se hayan discutido diversas especies o extensiones de la propiedad. El derecho que se tiene sobre los contratos, el derecho que se tiene sobre la imagen, el derecho que se tiene sobre los atributos de la personalidad, es decir, de cosas que se han ido amparando bajo el crecimiento de lo que es el concepto de protección a la propiedad. Por ejemplo, me recuerdo ahí un fallo en su momento de la imagen. Fernando González, su padre recurre a protección porque en un campeonato que se va a transmitir por televisión, la televisión utiliza la imagen de él en el anuncio del campeonato. Entonces ellos dicen, ¿por qué están usando mi figura
si yo no he dado autorización para ello? Y entonces, ¿de qué se acciona? Se acciona de protección y se va ante la corte. Entonces, allí el padre, que actúa como, en este caso, como recurrente, dice, bueno, se está utilizando la figura, la imagen de Fernando González sin haber tenido autorización. Entonces, los recurridos allí fueron los canales del cable. No me recuerdo cuáles canales, no sé si Fox Sport o alguno de ellos que transmiten deportes, y en el que se discute si en verdad eh, había o no autorización del tenista para exhibir su imagen sin autorización. Bueno, al final no llega a demostrarse que existe una autorización, pero la Corte en el razonamiento dice que Fernando González ha construido una imagen de su calidad de tenista sobre la cual hay o existe propiedad y por tanto solo él puede decidir cómo usa, cómo goza, cómo dispone de esa imagen. Se fijan, no es una protección del cuerpo, sino que es lo que los cuerpos proyectan. Los cuerpos, en este caso, proyectamos imagen, pues esa imagen es susceptible de ser protegida o amparada por la propiedad, dice la Corte en este recurso. Fíjense que el tema es disímil, porque en otra oportunidad, en otro recurso de protección, también pasó lo mismo. Se utilizó la figura de una menor de edad en un yogur, si mal no recuerdo. Salió la publicidad, pero no quedó amparada por la protección de la acción constitucional. Se rechazó la acción constitucional. En cambio, en el caso de Fernando González no se rechazó. Ahora, el argumento puede estar en algo que expone la Corte. La Corte dice que él ha construido una imagen y esa imagen es pública y es conocida, pero solo es porque hay una construcción de imagen. Entonces, en el caso del niño no había una construcción de imagen que fuera reconocida. Es una diferencia. No sé si es tan sustentable la diferencia porque podría ser que entonces, dentro de este concepto, la imagen en sí misma no es lo protegido, sino la imagen construida que es además reconocida. Bueno, ahí para que vean ustedes cómo se ha ido ampliando el concepto de propiedad. En el materia contractual, ustedes es de público conocimiento las acciones que se intentan contra las ISAPRES cuando las ISAPRES generan el alza del plan, ¿cierto? La mayoría, no sé, pero al menos la mayoría de las acciones que uno ve ahí en protección, lo que se ve, al menos por lo que uno lee en la jurisprudencia y en los casos que se publican, eh, se ataca el derecho de propiedad que tiene el afiliado con su contrato de ISAPRE. Se supone que él tiene un derecho y si se quiere modificar ese contrato debe hacerse de común acuerdo siguiendo la regla básica de la autonomía de la voluntad, ¿cierto? Pues entonces cuando se produce esta alza en el precio del plan sin haberlo conversado entre las partes, se estaría vulnerando el derecho de propiedad que se tiene sobre a ese contrato. Los derechos que emanan de los contratos serían susceptibles de esa propiedad. Bueno, y también entonces acciona de protección. En muchos casos se han acogido, no sé si en todos, ¿ah? Pero sí sé que son muchos los casos. También el último caso que lo comentamos durante este curso de la profesora que retira fondos de la AFP. Entonces ella dice que tiene propiedad, por tanto tiene uso, goce y disposición sobre los fondos que están en la AFP, en la Administradora de Fondos de Pensiones, y una corte de apelaciones en el norte, ante esta acción, le dice, sí, usted tiene razón, es dueña de esos fondos y tiene derecho de disponer de ellos. Y ordena sean entregados a la profesora. Eso sube en apelación, llega acá a la Corte Suprema, la Corte Suprema termina por decir que no, que en definitiva debe primar el derecho a la seguridad social, está el patrimonio de afectación, una serie de conceptos que se discuten allí.
Pero ¿cuál es la base? La base para discutir que tuvo la profesora, que era propietaria, que tenía derechos de propiedad. ¿Se fijan? Entonces, el concepto de propiedad es bastante amplio y muchos más seguramente recursos curiosos sobre cosas que se estarán protegiendo, siempre aludiendo a la protección de la propiedad. Pero ahora descendamos al nivel legal. Y en el nivel legal nos vamos a encontrar con el Código Civil y nos vamos a encontrar con la denominada acción reivindicatoria. Reivindicatoria, lo hago ahí porque ustedes saben que esta pizarra no es tan extensa, así que no podemos colocar palabras completas. Entonces, esta acción reivindicatoria, regulada ahí en el 899, que nos indica efectivamente qué lo que es esta acción reivindicatoria. Error técnico. 889. Si estoy un poco disléxico hoy día con los números. ¿Ya? Bueno, este 889 nos indica o nos define qué es la acción reivindicatoria bajo un corolario jurídico que suele decir, la que tiene el dueño de una cosa singular. ¿Para qué? Para que quien tiene la posesión sea condenado a restituirla. Técnicamente, por eso que ese corolario jurídico es la acción que tiene el dueño no poseedor en contra de quién, del poseedor no dueño. Esa sería la figura, la máxima que comprende este artículo de la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria es la acción de dominio, la acción propia del dominio, es una acción real, es una acción que se puede, como el mismo derecho real, intentar sobre cualquier persona que esté precisamente ocupando este derecho que me corresponde, por decirlo así en términos más simples, más coloquiales. Veamos entonces qué dice el artículo 889. ¿Qué dice el artículo 889? ¿Dónde está el código? La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión, ¿ven?, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. Así que esto genera de inmediato un gran problema. Un gran problema. Lo primero que uno tiene que decir es, porque ahí está el concepto, pero cuando uno habla de la importancia de este tipo de acción, siempre se queda un poquitito allí en la reflexión profesional, diría yo. Una acción reivindicatoria de dominio es la última acción que uno suele colocar en las líneas estratégicas. Uno puede intentar una acción posesoria porque es más simple, está enfocada a un punto. Si uno intenta una acción posesoria, a lo mejor todavía cabe la posibilidad de una acción de protección. Si es que hay una vinculación contractual, a lo mejor puede intentar una acción derivada del contrato. Y al último piensa en la acción reivindicatoria o acción de dominio. ¿Por qué? Porque es una acción de lato conocimiento. Ustedes en procesal a lo mejor ya lo están viendo. Significa que es una acción que es sometida al juicio ordinario, que es el juicio más extenso de todos los procedimientos que contempla, al menos para los sustantivos civil, el Código de Procedimiento Civil. Entonces uno se queda de decir, si vamos a un juicio ordinario, un juicio largo, un juicio caro, hay que pagar todas las notificaciones y puede durar mucho tiempo. Y con el riesgo inherente a todo juicio, que después de todo ese tiempo podemos perder igual. No hay una garantía de que voy, acciono y recupero. Entonces, la acción reivindicatoria, por eso le digo, desde el punto de vista profesional, como que uno dice, sí, la acción reivindicatoria es importante, pero dejémosla para el último.
¿cierto? Dejémoslo para la última ratio, ¿ah? Esa posibilidad en la que cuando ya no nos quede otra opción, bueno, vamos a tener que ir a la acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque tiene varios componentes. Ya he dicho uno, el tipo de juicio. Tiene que ir a un juicio de lato conocimiento, de extenso conocimiento. Es un juicio, como acabamos de decir en su concepto, en el que se tiene que acreditar que se es el dueño de una cosa singular. Eso significa que está precisamente determinado qué es lo que estoy reclamando. Esto que pareciera ser muy simple, si yo dijera quiero reivindicar este lápiz rojo, ya me causaría problema este mismo lápiz rojo. Mire, imagínense, este no tiene ni marca. Yo digo que es mío, sí, pero es que como este hay 1 millón de lápices. Ya en las cosas muebles podría ser un problema, porque no puedo singularizar cuál era el mío. En los bienes inmuebles, el gran problema es la determinación de la individualización del inmueble, la singularización del inmueble. ¿Ah? En los campos, por ejemplo, esto es tremendamente complejo. Porque, ¿qué dice uno? No, es que el campo es de invento, 300 hectáreas. Y si uno dice, llega al momento de ir al terreno, se encuentra con que hay un cerco que está más acá, más allá, que el vecino instaló su casa aquí, que hay una plantación de árboles que está ocupando terreno de allá. Entonces, si no queda claro cuál es el predio del cual soy dueño, que dice que el límite sur es, por ejemplo, invento, el canal de regadío Bichuquén o Laca o ¿cómo fue el del problema? No me acuerdo. Panguipulli por ahí. A ver, soy el abogado. ¿Ah? Bueno, técnicamente, si yo no logro identificar hasta dónde llega mi propiedad, ya tengo un problema. Porque si no logro singularizar la propiedad, no cumplo el requisito que dice el concepto. El concepto dice que tiene que intentarle el dueño de una cosa singular. Si yo no puedo singularizar, si yo no puedo individualizar mi propiedad, podría encontrarme con un serio problema de que después de mucho discutir, la Corte diga, ¿sabe qué? Usted nunca logró probar la singularización de su terreno, así que se rechaza la demanda. Entonces, bueno, ahí tienen otro problema. ¿Qué otro problema tiene la acción reivindicatoria? La aprobación diabólica. ¿Por qué? Porque aquí hay que probar el dominio. La posesión es muy simple porque es un hecho. Yo tengo que probar que tengo la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño. ¿Ah? De señor y dueño. Aquí claramente puedo llevar testigos, puedo llevar documentos, puedo llevar instrumentos, en fin, una serie de elementos que prueben la tenencia y que prueben el ánimo. La mera tenencia siempre tendréis el contrato que da origen a esa figura o el derecho constituyente de esa figura. Pero en el dominio, ya lo hemos visto, en el dominio yo tengo que y debo probar que soy dueño de la cosa y para eso tendré que ir al modo de adquirir. ¿Se cumplieron todos los requisitos de la accesión? ¿Se cumplieron todos los requisitos de la accesión? Todos y cada uno de los requisitos de la prescripción, de la tradición y de la sucesión por causa de muerte. Pues si no se cumplieron esos requisitos, no he probado que soy el dueño y no habiendo probado que soy el dueño, nuevamente se nos cae la acción reivindicatoria. Entonces, por eso resulta así como, pensémoslo bien si vamos a intentar una acción reivindicatoria. Cuando la vayamos a intentar, tenemos que hablar con el cliente, reunirnos y estar mucho tiempo reuniendo todas y cada una de las pruebas para que cuando llegue el momento del término probatorio yo sea capaz de acreditar esta es mi propiedad y así se debe declarar en la sentencia. Bueno, ahí están los inconvenientes que presenta, en vez de haber puesto importancia, tendríamos que haber puesto inconvenientes que presenta la acción reivindicatoria de dominio. ¿Bien? Bueno, pero sigamos analizando porque la acción está allí y hay que analizarla. Vayamos a otro punto.
¿cuáles son los requisitos que tiene esta acción? Básicamente la misma definición ya los ha ido enunciando. Entonces, lo primero, ¿no?, son los requisitos en relación con una cosa que sea susceptible de ser reivindicada, ¿no? Una cosa susceptible de ser reivindicada. En términos iniciales, uno podría decir que el dominio que recae sobre bienes, tomando la definición del 582, recae sobre cosas corporales, es fácil identificar. Por lo tanto, podríamos reivindicar tanto cosas muebles como cosas inmuebles. Pero teniendo presente que cuando uno habla de la acción de dominio, está hablando de la protección de un derecho, podríamos ir un poquito más allá. Veamos qué dice la norma relativa a esto. 890 dice, pueden reivindicarse las cosas corporales, raíces o muebles. ¿Ven? Así aparece muy simple. Pero ya en la excepción, porque dice, exceptúanse a ciertos muebles que han sido adquiridos de una forma especial. ¿Qué pensaría si, por ejemplo, yo llego a una feria de pulgas, por ejemplo, ¿cierto? Ah, y me encuentro que, sobre todo estas ferias que hoy día se hacen simplemente, a veces incluso en sectores que no están autorizados. Yo reclamo mucho contra eso, sobre todo cuando se colocan en parques, porque cuando uno va al parque quiere pasear por el parque. Y bueno, ahí me recuerdo todavía una alumna me decía, no, porque ella, tengo derecho a ir a ponerme en el parque porque ella vendía ropa vieja que conseguías durante la semana y ahí vendía, así que tuvimos ahí un debate sobre el uso del parque. Pero bueno, supuestamente en los casos en que estuviera autorizado, uno encuentra una cosa como que le parece cercana, como que era mío. Se encuentra con un libro antiguo, con un código civil allí, que era suyo, una bicicleta, ¿m? Un triciclo. Estoy pensando en la infancia, ¿cierto? Bueno, a mí me robaron un camión cuando yo era chiquito, ¿no? Hasta el día de hoy me duele, me acuerdo, era una tarde. Yo llevaba con un cordelito y un niño se puso a conversar conmigo y de repente tomó el camión y corrió raudo y veloz. Fue el primer impacto que sufrí por la violencia de, en este caso, del hurto, le llamarían los penalistas, porque no hubo intimidación ni hubo fuerza. Pero bueno, técnicamente lo encontrara mi camión. ¿Podría yo reclamarlo? El problema es que no hay cómo hacer distinción, nuevamente. ¿Por qué? Porque el requisito de la cosa susceptible es que sea una cosa singular. ¿ah? Singular, que ya sabemos que puede ser mueble o inmueble según describe el artículo 890. Pero el inciso segundo, les decía yo, dice, exceptúanse las cosas muebles cuyo poseedor las haya comprado en una feria, tienda, almacén u otro establecimiento industrial en que se venden esas cosas muebles de la misma clase. ¿Ven? Entonces es complicado, ¿no? Poder reivindicar cosas. Por eso cuando uno va a las ferias de pulga, sabe que son cosas que en definitiva son cosas viejas, cosas que la misma gente dejó, que vendió como cosas usadas. Cuidado, cuidado con la receptación. Si la especie que ha llegado allí, como mi camioncito que me robaron, si la especie que ha llegado a la feria es una cosa mueble, singular, que perfectamente puede ser reivindicada, pero resulta que hay una especie que ha sido robada, hurtada, y se está produciendo el fenómeno de la reducción allí, eso es
delito, es otra cosa, ¿ah? Pero no estamos en la arista penal, no. Estamos colocando simplemente que son cosas que son del mismo género y calidad, por decirlo así, utilizando esa expresión, y por tanto la dificultad de reivindicarla es amplia, y por eso el código dice, bueno, en ese caso, no, no es posible, ¿no? También se agrega que se pueden reivindicar los otros derechos reales, de eso estamos hablando, pero hay una parte importante, porque dice el 892, se puede reivindicar una cosa determinada, perdón, una cuota determinada pro indiviso de una cosa singular. ¿Mm? ¿Cómo podría ser que yo hubiese perdido la posesión de una cuota sobre una cosa singular? Recordar un poco esta distinción entre los bienes universales y los bienes singulares. Si yo tengo una cuota en una cosa singular, sí puedo reivindicar. Por ejemplo, somos 3 hermanos y los 3 tenemos dominio sobre un vehículo. Podría ser que los hermanos han creído que a lo mejor yo les he regalado mi parte y entonces actúan como si solo fueran 2 dueños del vehículo. Entonces ahí yo digo, no, voy a interponer demanda de reivindicatoria porque mi cuota en esta cosa singular que era el auto, supongamos que nos dejó mi padre, me está siendo, en este caso, poseída por otro. He perdido yo la posesión. Esto es un poquito complejo cuando después uno lo lleva al plano de intentar una prescripción, ¿no? Por ahí yo estoy en un juicio de prescripción de comuneros que es tremendamente complejo porque está la discusión de si cuando se es comunero se puede poseer como titular único, como si fuéramos los 3 dueños del auto, pero en el ejemplo inverso, yo comenzara a poseer como titular único, como diciendo, no sé qué, este auto antes fue de mis 2 hermanos, que los 3 teníamos el dominio, pero ahora este auto es solo mío, en circunstancias que eso no es así, porque simplemente mis hermanos a lo mejor no han estado preocupados de ese vehículo y lo tienen como olvidado, y yo me di por adjudicado con ese olvido, en circunstancias que eso no es así porque no estoy poseyendo de manera única y exclusiva, somos 3 los que estamos ahí. Entonces, a veces eso ha sido complicado al llevarlo a juicio porque la prescripción entre comuneros, por allí, si mal no recuerdo, Somarriba en algún minuto, en su gran texto de la partición y la indivisión y partición, trata este tema y en algunas de sus párrafos pareciera aproximarse a la posibilidad de que es posible que se pueda dar la situación de que el individuo posea de manera única y exclusiva y se pueda producir la prescripción entre comuneros. El tema ha sido discutido jurisprudencialmente, eso sí. No me arriesgaría a decir 100%, pero pareciera ser que la tendencia es a no acogerla, a menos que esté muy calificada la posesión única. Pero esa es una apreciación, no tengo el, el parámetro empírico, es decir, la investigación como para poder decir esta es la tendencia. Bien, ahí tenemos entonces este elemento. Tiene que tratarse de una cosa singular, de una cosa que es mueble o inmueble, pero teniendo presente que en el respecto de los muebles podría perderse este requisito de la singularización y por eso no siempre el legislador la permite. Después, cuando ya lleguen al final del curso, van a ver que en el caso de la herencia, que es también un derecho real, se puede también recuperar, pero no se utiliza la misma acción, sino que se utiliza una acción especial para una universalidad, la acción de petición de herencia del 1264. ¿Ya? Aquí, por lo tanto, queda descartada la posibilidad de intentar una reivindicatoria respecto de una cosa universal. No podría, en ese caso,
prosperar. ¿Ah? En la singular sí, en la universal no. Bien, bueno, sigamos adelante entonces con este punto. Y llegamos a una pregunta incluso que hace el código. ¿Eh? El código dice, ¿quién puede reivindicar? Entonces, a esa pregunta tendríamos que responder con el requisito. ¿Eh? El requisito es primero que se trate de una cosa susceptible. Y segundo, ¿ah? Que es una acción en la que exige que se pruebe dominio. He ahí el gran punto que les decía yo al inicio de la conversación de hoy, lo problemático que puede llegar a ser este punto. Porque de acuerdo a lo que hemos leído allí en el 889, es el dueño de una cosa singular el que debe intentar la acción de dominio. Claramente, este punto nos lleva hacia atrás, ¿cierto? Porque para probar el dominio, yo lo que tengo que probar es cómo he adquirido el dominio, lo que significa que vamos a ir al análisis de los modos de adquirir. Si yo no pruebo efectivamente que he adquirido el dominio, lejos estoy de poder obtener un resultado en el juicio de acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque el modo de adquirir demuestra que el titular de la acción reivindicatoria sí cumple con el primer requisito, es dueño. Ahora, por tanto, yo les decía, si vamos a la ocupación, por ejemplo, tendrá que acreditar que efectivamente se configuró la adquisición de una cosa mueble que no pertenecía a nadie mediante la aprehensión material con el ánimo de apropiación y siempre y cuando esa apropiación no haya estado prohibida tanto por el derecho nacional como por el derecho internacional. Si se cumplieron todos esos requisitos, y así lo demuestro en el juicio de reivindicación, habré acreditado el dominio y tendré título para la acción. ¿Ven? Por tanto, podría ser perfectamente que en la contestación de la demanda le alegaran que no tengo el dominio, y entonces el juez va a discutir, va a fijar ahí como un punto de prueba, el hecho probatorio, pruebe a que se tiene el dominio sobre la cosa reivindicada. Y entonces es un punto de prueba ¿para quién? Para el titular de la acción de dominio, ¿no? Tiene que probar. Fuera la tradición, por ejemplo, tiene que acreditar, aquí también complejo, primero, que efectivamente adquirió la cosa de un tradente. Segundo, que existió consentimiento sin vicio. Tercero, que existía un título traslaticio de dominio. Cuarto, que se le ha hecho entrega de esa cosa. Si alguno de estos 4 requisitos básicos falla, porque, por ejemplo, se discutiera, el tradente no era dueño, eso no significa que la tradición sea nula, lo dice el 682. Pero ¿qué es lo que significa? Que el tradente no tiene la calidad de dueño, porque el 682, en su aforismo, en su conclusión, en su principio que emana de la norma, es que nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Si nadie puede transferir más derechos de los que tiene, el tradente no era dueño, difícilmente puede haber transformado al adquirente en dueño. Si se llega a esa situación, al menos por este requisito estaríamos fuera, porque yo no habría logrado acreditar que soy el dueño de la cosa. En la prescripción podría haber una situación a lo mejor un poquito más sencilla. ¿Por qué? Porque si yo tengo y he adquirido por prescripción, tengo que tener una sentencia que dice que yo adquirí este bien mueble o esta especie, este bien inmueble
por sentencia de tal fecha que se encuentra ejecutoriada, es decir, no procede recurso alguno en su contra, básicamente. Entonces, allí nosotros ya podríamos decir, hay un instrumento, la sentencia es un instrumento público y lo puedo presentar al juicio y decir, bueno, yo adquirí por prescripción. Ahí la otra parte se va a encargar de ver si el objeto reivindicado es coincidente con lo que dice la sentencia. Pues la sentencia podrá decir, se declara efectivamente la prescripción a favor del inmueble cuyos deslindes son al norte, al sur, al este y al oeste. Y resulta que la otra persona dice, sí, pero ahí dice que en el límite sur es hasta el río, hasta el canal Bichuquén. Y resulta que usted pretende reivindicar un terreno que está más allá de ese canal. Entonces esa sentencia no le sirve para proteger o para demostrar que tiene dominio sobre el terreno. Solo sirve para demostrar que tiene hasta aquí, pero de aquí para acá esto no lo ha probado, y si no prueba que tiene efectivamente, en ese sentido, modo de adquirir relativo a esa especie, pues nuevamente está fuera de la acción de reivindicatoria en este caso. Y finalmente está el modo de adquirir sucesión por causa de muerte. ¿Estado usted como asignatario de la cosa que ahora dice vender? ¿No sería que usted era un heredero putativo? A lo mejor usted se basa en un testamento que fue después revocado. Recuerden que el artículo 704 nos habla de los títulos injustos, y precisamente al final se hace alusión a esta situación de los herederos putativos. Si el heredero putativo nunca logra demostrar que es en verdad heredero y no que es un heredero solo putativo, es probable que no haya podido demostrar que operó el modo de adquirir sucesión por causa de muerte, y por tanto, no habiendo probado el modo de adquirir, al menos por este requisito que estamos analizando, no va a poder intentar la acción reivindicatoria. Como ustedes se dan cuenta, la situación puede llegar a ser un poquito compleja. Por eso aquí el legislador abre una posibilidad en el 894 de conceder también la acción, también al poseedor regular que se encontraba en vías de ganar por prescripción. La famosa acción publiciana, o también llamada acción ordinaria de posesión, que la vamos a ver mañana. Bien, pues estimados, tenemos allí ya iniciada esta acción reivindicatoria con todos sus bemoles y todas sus dificultades. Veamos entonces cómo terminamos mañana de analizar esta acción. Mientras tanto, como dice la buena doctora Polo, edúquese lo más que pueda. No solo en esta semana con los bienes, que es importante, y con la acción reivindicatoria, sino que también con lo que vamos a decidir este domingo, ¿cierto? Educarse, ver de qué se trata, la opción A, la opción B, qué implicancias tiene cada una de ellas. Ustedes son estudiantes de Derecho, seguramente en sus casas les van a preguntar, a mí me han preguntado toda la semana. De hecho, salí hace poco y el conserje me dice, don José Luis, ¿y qué tengo que votar? Me dice. Y ahí nota uno que está desorientada a las personas. Entonces, es bueno orientarlas, decirle en qué consiste una constitución, qué significa para el ordenamiento jurídico, informarlos en las posibilidades. De una manera, por supuesto, lo más clara posible, porque ellos no entienden términos de derecho. Nosotros estamos para la protección de las personas que no entienden el derecho. Por eso nos hacemos expertos en eso. Ojalá algún día alcancemos ese grado de experiencia, decir no experto, pero al menos para ellos somos las personas que sabemos. Entonces hay que hacerlo bien, sin tendencia, lo más objetivo de explicarle de cómo son las cosas. Bien, pues nos veremos entonces el día de mañana para continuar. Cuidarse y que estén muy bien.